Buenas tardes. Para continuar con el ciclo de módulos de la Diplomatura Universitaria de Cuidados Críticos de Terapia Intensiva, vamos a comenzar con el módulo de obstetricia crítica. El primer tema que vamos a tratar son los cambios fisiológicos y anatómicos en la mujer embarazada. ¿Por qué este es el primer tema? Porque es muy importante conocer todas las modificaciones que se producen en la mujer embarazada para saber evaluarla luego cuando existe una patología en ella. Tenemos que conocer que inician después de la fertilización y continúan a través de toda la gestación. Revierten a las semanas o meses después del parto. Muchos se deben a estímulos fisiológicos. Hay variables como la edad materna, la gestación múltiple, la raza, los factores genéticos que pueden afectar la capacidad de la madre para adaptarse a las diferentes demandas. ¿Por qué ocurren los cambios fisiológicos? Por necesidades del feto, para enfrentar el estrés del embarazo y el parto, para conservar la propia homeostasis materna y fetal y para tolerar las modificaciones inmunológicas. ¿Cuáles son las modificaciones que vamos a encontrar? En primer lugar, las modificaciones locales, que son los cambios en los genitales. En un segundo lugar, las modificaciones generales, que son las que aparecen en aparatos y sistemas. Y en tercer lugar, el aumento de peso. ¿Cuáles serían las modificaciones locales? Tienen que ver con el sistema vascular del útero, es decir, que existe un aumento del flujo sanguíneo uterino. Pregravidez, este flujo es de 70 mililitros minutos. En el embarazo a término es de 500 mililitros minutos y vamos a ver más adelante cómo existen modificaciones en el momento del trabajo de parto. Es decir, cuando hablamos de modificaciones fisiológicas en el embarazo vamos a hablar de cambios cardiovasculares y hemodinámicos, de cambios respiratorios, de cambios renales, de cambios digestivos, hormonales y hematológicos. Hablemos de las modificaciones en la bulimia. La bulimia siempre está aumentada. ¿Y por qué se produce esto? Para satisfacer la demanda del flujo uterino, que es muy importante, para proteger a la madre de la hipotensión supina, para proteger a las pérdidas fisiológicas del parto. Entonces encontramos en primer lugar un aumento del volumen total. En este volumen sanguíneo total vamos a ver que aparece un aumento constante de un 35 a un 45% en la 32ª semana. Lo vemos en el gráfico de arriba. El volumen sanguíneo incrementa un 10% a partir de la 7ª semana de embarazo. ¿Qué ocurre con el volumen plasmático, que es el que vemos de línea punteada? Aumenta un 45%. Permite la adecuada perfusión de los órganos vitales, incluyendo la unidad útero-placentaria y el feto. ¿Qué ocurre con la masa eritrocítica? Aumenta un 35%. En la bulimia hemos dicho que el volumen plasmático está aumentado, que la masa eritrocitaria está aumentada porque hay un aumento en su producción y una disminución en su destrucción, con un aumento del volumen celular. Esto se produce con hiperplasia eritroide, aumento de reticulocitos y aumento de eritropoyetina. Con respecto al lácteo placentaria tenemos que hay un aumento de la eritroproyectina y un aumento del péptido natriurético atrial, sensores de volúmenes inactivos en el embarazo y activos en el posparto. El aumento plasmático es mayor que el eritrocitario, por lo tanto hay una disminución en la viscosidad y en el hematoma. Entonces, las modificaciones del embarazo podrían resumirse como un aumento del gasto cardíaco en un 40% y un aumento del volumen plasmático en 40%, con caída de hematoquito y caída de proteínas plasmáticas. Todo esto lleva a una resistencia vascular periférica disminuida, lo que como consecuencia nos producirá un aumento de la una disminución de la TA de 10 milímetros de mercurio y una disminución de la respuesta a la angiotensina 2 y a la noradrenalina. ¿Qué ocurre con el metabolismo del hierro? El hierro corporal total tiene un valor de 2 a 2,5 gramos. Los requerimientos de hierro son de 1 gramo por día. 0,3 gramos para el feto y la placenta, 0,2 se excretan y 0,5 son los que llevan los eritrocitos. El requerimiento diario es de 0,06 a 0,07 gramos por día. De un 30 a un 40% puede haber anemia severa si no se aporta oxígeno. Tenemos que tener en cuenta que la ferritina está disminuida un 30%. Esto es importante saberlo también en estos momentos de patología COVID en la mujer embarazada. Una capacidad de fijación al hierro disminuida en un 45% y un incremento en la transferrina del 70%. Pasemos a los índices sanguíneos. Tenemos que los eritrocitos se encuentran disminuidos. La hemoglobina es menor de 11 tanto en el primer como en el segundo trimestre y es menor de 10 para el tercer trimestre. Existe una mayor fragilidad de los glóbulos rojos y mayor reticulocitos aumentados. Con respecto a la eritrocementación, está
aumenta de 12 a 50 aproximadamente, por eso no tiene tanto valor en la embarazada. El fibrinógeno es muy importante conocer que hay un aumento de 400 a 600 miligramos por decilitro, y esto sobre todo en pacientes embarazadas que tienen sangrados, posparto, que es un tema que vamos a ver más adelante, y donde el fibrinógeno se puede estar modificado y nos implica un dato importante a conocer. Los leucocitos están aumentados de 5.000 a 12.000 y puestos en aumentar de 16 a 20.000 durante el parto. Tenemos linfocitos que se mantienen en valor. Bueno, ahora vamos a hablar de las proteínas plasmáticas. Existe una leve disminución del 25% de ellas en el tercer trimestre del embarazo, con su consiguiente disminución de la presión osmótica. Encontramos a la albúmina disminuida y el rango inferior normal sería 3,1 por hemodilución. ¿Cuáles serían los valores normales de presión coloidosmótica? En la no embarazada sabemos que el valor es de 25,4 milímetros de mercurio. En el anteparto es de 22,4 milímetros de mercurio. En el intraparto es 19,4 milímetros de mercurio y en el posparto es de 15,4 milímetros de mercurio. Es importante conocer esto porque, como vamos a ver más adelante, cuando se produce un parto vaginal o un parto por cesárea, hay una redistribución de los volúmenes y el pulmón se encharca, y tiene mucho que ver con esto de la presión coloidosmótica, y es un tema que vamos a hablar más adelante cuando hablemos de insuficiencia respiratoria, porque si no, o por qué no interrumpir un embarazo. En el anteparto con preeclampsia hablamos de 17 milímetros de mercurio y en un posparto con preeclampsia de 13. Mire cómo remarco la caída de la presión coloidosmótica aún más después del parto. Alfa y beta globulinas se encuentran incrementadas, facilitando el transporte de lípidos de placenta al feto. La función inmunológica. ¿Es una adaptación al injerto fetal? Esto aún se desconoce en realidad, pero sí existe. Hay una disminución de las inmunoglobulinas específicas, hay anticuerpos para el interferón ausente, hay disminución de la quimiotaxis y adherencia de polimorfonucleados, hay leucocitosis y mielocitosis. ¿Qué cambios hematológicos hay que ver? Este también es un tema muy importante para escuchar. Las plaquetas pueden estar aumentadas o disminuidas. Esto es muy controversial. Se sabe que el valor normal es entre 150.000 a 250.000 y un dato que les aporto, 100.000 plaquetas es el límite inferior para una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque ahí existen muchas patologías, también vamos a verlo más adelante, que pueden inferir en las modificaciones en el número de plaquetas y hay que conocer cuál es su valor real. Con respecto al fibrinógeno está duplicado y llega a 600 miligramos por ciento. El factor 8 está triplicado, el factor 7 y el factor 10 están duplicados, el factor 11 y el factor 13 conjuntamente con la proteína S están disminuidos y la actividad de fibrinolítica también está disminuida. Tanto el factor 12, el factor 9 y el factor 10 como el fibrinógeno y von Willebrand se encuentran aumentados. Por todo lo que hemos dicho hacia arriba, podemos ver que el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad, por lo tanto es un estado procoagulante, importante para las patologías que vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa con el sistema cardiovascular? Primero, la posición del corazón. Está desplazado a la izquierda y arriba por ascenso del diafragma. Hay crecimiento de las 4 cámaras cardíacas, particularmente de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo con engrosamiento de sus paredes. Esto es algo fisiológico, recuerden, por eso es importante conocerlo. ¿Qué pasa con la frecuencia del pulso? Está aumentada. En la 8ª semana ya hay de 8 a 10 latidos por minuto más que en una mujer no embarazada y a término hay 16 latidos por minuto más que en una mujer no embarazada. Con respecto a los ruidos cardíacos, tenemos el primer ruido está aumentado en la primera mitad del embarazo y puede desdoblarse. El segundo ruido puede estar aumentado o mantenerse normal y el tercer ruido desde la mitad del embarazo hasta la primera semana del posparto está aumentado. El murmullo sistólico son bastante frecuentes, son audibles en la mayoría y se atribuyen a la regurgitación funcional de la válvula tricuspidia. En el embarazo, cuando hacemos muchos ecocardiogramas, que se lo hacemos de rutina a casi todos los pacientes, podemos ver que la insuficiencia tricuspidia es leve, es una constante en estas pacientes, pero que hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de un tromboembolismo. Hablando de las modificaciones cardiovasculares, tenemos cambios en el electrocardiograma por cambios en su posición, el eje está desviado a la izquierda de 15 a 28 grados, el complejo QRS es de bajo voltaje y hay un aplanamiento de la onda T. ¿Qué ocurre con los cambios hemodinámicos? Algo hemos hablado, el gasto cardíaco a partir de la 10ª semana está aumentado y esto se produce entre las 25 y 32 semanas y el aumento es de un 30 a un 50%. Tenemos que saber que este aumento se da mucho más
hasta llegar a un 60 o un 80% como autotransfusión durante el trabajo de parto. El volumen sistólico también comienza a aumentar a partir de la 8ª semana, de un 20 a 30% hasta las 20 semanas aproximadamente. El volumen minuto está aumentado de un 30 a un 40% hasta las 20 y 32 semanas. Se mantiene en meseta hasta que termina. Comienza a ascender a las 8 semanas. Sirve para mejorar la distribución de los órganos y así mejorar el transporte de oxígeno. El útero, recuerde que tiene un flujo de 500 mililitros, los riñones 300 mililitros, piel, mamas y corazón también necesitan un flujo importante. Con respecto al agua corporal total, está aumentada aproximadamente de 6,5 litros a 8,5 litros para el final de la gestación. Bueno, ¿qué ocurre con la tensión arterial en las mujeres embarazadas? Existe un descenso a partir del segundo trimestre. La TA sistólica disminuye 8 milímetros de mercurio y la TA diastólica 12 milímetros de mercurio. Esto es debido a la vasodilatación que existe, a un aumento del metabolismo del óxido nítrico y al shunt arteriovenoso que existe en la placenta entre la mamá y su bebé. El mecanismo de vasodilatación es la placentación exitosa en realidad. Hay una disminución de la resistencia vascular periférica, la refractoriedad a la angiotensina 2, el aumento del óxido nítrico y el aumento de péptido natriurético atriales y cerebrales. Este mecanismo de la disminución de la resistencia vascular periférica, recordemos que esto es lo fisiológico en la placenta y cuando veamos la patología con hipertensión arterial inducida en el embarazo, vamos a ver cómo esto es lo que se modifica como variante funcional dentro de la hipertensión. Bueno, ¿cómo serían también las modificaciones posturales con respecto a la presión arterial? Sentada siempre es más alta, en decúbito lateral izquierdo es más baja, por eso esto es una posición que adoptamos en la mujer gestante que está con hipertensión arterial, se les recomienda el decúbito lateral izquierdo y supina la presión es intermedia. La hipotensión supina ocurre en la mayoría de las embarazadas entre el segundo y tercer trimestre si están en posición supina. Se produce la compresión de la vena cava inferior por el útero, sobre todo cuando aumenta más el bebé de peso, hay una disminución del retorno venoso y el gasto cardíaco cae de un 20 a un 25%. Pasamos a la parte respiratoria, las adaptaciones del sistema respiratorio. Muy importante conocer tanto la vía aérea alta como la vía aérea baja, ya que a nosotros los terapistas nos interesa mucho este tema porque es en cuanto vamos a ver las modificaciones más importantes y saber ventilar a la paciente embarazada. Tenemos cambios anatómicos, consisten en ascenso del diafragma de 4 centímetros, un aumento del ángulo sifoideo de 68 a 103 grados, un aumento del diámetro torácico de 2 centímetros y esto es todo por acción de la elastina. Las modificaciones mecánicas, inspiración atribuida básicamente al diafragma y como ya vamos a ver, este diafragma está rectificado luego, y los cambios hormonales por acción de la progesterona, es decir, el cortisol y la relaxina, producen una dilatación de la vía aérea con ingurgitación capilar y muscular, lo que hace que el abordaje de la vía aérea en la mujer embarazada sea muy dificultoso y tiene por lo menos 8 veces más intentos fallidos de intubación que el resto de la mujer no embarazada. Por lo tanto, en nuestras mujeres embarazadas debemos considerar la vía aérea como vía aérea dificultosa. Y todos estos cambios están presentes a partir de la 8ª semana y van en ascenso a medida que avanza el embarazo. Continuamos con los cambios respiratorios. Vemos que hay un aumento del volumen minuto de un 35 a un 50% y un aumento del volumen corriente del 40%. También hay un aumento en la ventilación alveolar que es del 50 a 70%, con un aumento del consumo de oxígeno de un 20% y un aumento del espacio muerto de un 45%. Estos dos últimos datos son muy importantes para nosotros. Existe una disminución de la reserva de oxígeno, a expensa de la disminución de la capacidad residual funcional que cae un 20%. Este es un tema importante para la ventilación en la mujer embarazada. El volumen residual es normal. Existe una caída de la PCO2 en forma fisiológica, que es la alcalosis respiratoria crónica de la embarazada, y existe una adaptación del bicarbonato que se mantiene bajo a esta alcalosis respiratoria. Los cambios fisiológicos del embarazo, tanto la hiperemia y el edema de las cuerdas vocales, aumentan la resistencia de la vía aérea y la complican como una vía aérea dificultosa. Existe también una disminución de la compliance de la pared torácica. Veamos por qué ocurre la caída de la capacidad residual funcional, a expensa de la disminución del volumen de reserva expiratoria con reserva relativamente al volumen residual. También existen modificaciones en el volumen de cierre. El volumen de cierre es el volumen por encima del volumen residual al cual se cierra la vía aérea. La capacidad de cierre es igual al volumen de cierre más el volumen residual. Existe una disminución de la capacidad residual, una disminución del volumen de reserva expiratoria, un aumento del volumen de cierre y un aumento de la compliance.
De la capacidad de cierre. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos hipocapnia? Vasoconstricción y deterioro de la perfusión útero-placentaria. Entonces hay una alcalemia fetal con hipoxemia severa que lleva a desviar la curva de la hemoglobina a la izquierda con una disminución de la proporción de oxígeno que llega al bebé. ¿Qué ocurre cuando hay hipercapnia? Miren qué lábil es esto en la mujer embarazada porque no es inherente solamente a ella, sino al estado circulatorio con su bebé. En el caso de la hipercapnia, hay una hipercapnia permisiva en la mujer embarazada, 60-70 milímetros de mercurio. Si bien es alta, hay que tener presente que a estos valores ya tenemos un aumento de la presión intracraneal en el bebé con daño fetal, corriendo la curva de hemoglobina hacia la derecha y dificultando el pasaje de oxígeno por el flujo placentario. Importante los cambios de hipocapnia e hipercapnia en la mujer embarazada. ¿Qué ocurre en el medio interno de la embarazada? Básicamente tenemos que recordar que tienen alcalosis respiratoria crónica y una disminución del dióxido de carbono de 10 milímetros de mercurio, es decir, que hablamos de un 27 a un 32 milímetros de mercurio. Existen modificaciones en la paciente grávida y podemos ver que en la PO2 los valores, vamos a poner los basales acá, el valor en el primer trimestre es de 107 de la PO2. La PSO2 se acepta hasta 30. Podemos encontrar 25 de PSO2 y no tiene que llamarnos la atención en la mujer embarazada. El pH no se modifica, es 7,44. El bicarbonato se mantiene bajo porque hemos hablado de esta adaptación del bicarbonato a la alcalosis respiratoria de la mujer embarazada que se mantiene de 8 a 20 aproximadamente. Y tenemos una diferencia de A sobre A de 14 a 20. Ahora vamos a hablar de los cambios digestivos. Los cambios digestivos están directamente relacionados con las patologías respiratorias, por eso también son muy importantes en la mujer embarazada. Existe una disminución del esfínter esofágico inferior, un pH gástrico que se encuentra por debajo de 2,5 por efecto hormonal y mecánico, es más bajo que el habitual. El volumen gástrico está aumentado, es de más de 25 milímetros. El vaciamiento gástrico está retardado por acción del útero. Existe una posición modificada del estómago y una distorsión del ángulo del cardias, con aumento de la presión intraabdominal. Todo esto aumenta el reflujo en la mujer embarazada y es algo que hay que tener. También en el aparato digestivo encontramos que el diámetro de la vena porta y su riego sanguíneo están aumentados, que la fosfatasa alcalina se puede elevar hasta 1,5 veces, las proteínas, es decir, tanto las gamas globulinas como la albúmina y la actividad de la colesterasa están. ¿Qué ocurre con la presión de las venosas de las mujeres embarazadas? Están aumentadas en los miembros inferiores y también en la pelvis, no hay que olvidar eso. Hay un aumento en la presión en la vena cava inferior, hay un aumento de la presión mecánica en las venas pelvianas, hay un aumento del retorno venoso de las venas ilíacas externa e interna, una relajación de la pared muscular de las venas por acción de la progesterona, con lo que aumenta la capacidad de distensión. Hay un aumento de la presión intersticial con retención de sodio, y hay una predisposición genética también en las mujeres con aumento de la permeabilidad capilar por acción de estrógenos, progesterona y aldosterona. Entonces, nuestras mujeres embarazadas tienen mucho edema del miembro inferior, varices, telangiectasias y hemorroides. Y ojo acá con la patología varicosa periférica, con las trombosis, porque son las principales causas de tromboembolismo pulmonar, tanto en el embarazo como en el posparto, como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué existe en el sistema endocrino? Tenemos el metabolismo de los hidratos de carbono. El embarazo es un estado potencialmente diabetógeno, así que recordarlo, se caracteriza por hipoglucemias leves en ayunas, hiperglucemias postprandiales e hiperinsulinemia de un 30%. Tendencia a la hipoglucemia en el embarazo normales por hiperinsulinismo en respuesta a factores antagonistas de la insulina, que serían estrógenos, progesterona, cortisol, hormona lactógeno placentaria, para garantizar el aporte postprandial sostenido de glucosa al feto. Estos cambios se producen por eso. Bueno, la resistencia periférica tisular a la insulina. Existe un aumento de niveles de insulina y una disminución de la captación periférica de glucosa, una menor respuesta al glucagón por acción directa de estrógenos y progesterona e indirecto por la LDH, con aumento de la resistencia tisular a la insulina. La mujer embarazada pasa rápidamente de hiperglucemias a un estado de ayuno, inanición aceleraria, cambia la glucosa por lípidos como fuente de energía. Si se prolonga el ayuno, hay tendencia a la cetonemia, esto hay que tenerlo presente. La glucosura en la embarazada es un hallazgo fisiológico, es decir, que si lo encontramos en orina no hay que tenerlo. ¿Qué pasa con la hipófisis? En la adenohipófisis hay un marcado aumento de tamaño y de vascularización, con aumento de células acidófilas.
La prolactina tiene un gran aumento en el primer trimestre hasta el término del embarazo, de 150 a 200 nanogramos por mililitro para asegurar la lactancia. Los estrógenos estimulan las células galatrófilas de la hipófisis. Hormonas de crecimiento. Hay un escaso aumento, en cambio la TSH aumenta en el primer trimestre, la MSH hay un aumento progresivo, lo que produce los cloasma, y con respecto a las beta-endorfinas también aumentadas progresivamente y producen un alivio del dolor en el parto. La neurohipófisis secreta la oxitocina. En el caso de las tiroides, hay aumento difuso del tamaño por hiperplasia e hipervascularización. Hablamos de un bocio fisiológico en la embarazada y hay que hacer un doble control, tanto de TSH como de HCG. Hay que tener en cuenta dos cosas. La T3 y las T4 totales desde la sexta semana aumentan hasta las 16 y 18 semanas. La globulina fijadora de T4 también se ve aumentar. No hay que dosar la fracción libre de T4. Ese es un tema importante en la embarazada y hay que dosar siempre a TPO una sola vez para tener una idea de qué está ocurriendo en la embarazada. En el caso de las paratiroides existe una hipertrofia debido a la demanda de calcio para cubrir las necesidades que tiene el feto. ¿Qué ocurre con las glándulas suprarrenales? Hay hipertrofia principalmente en la porción cortical, con aumento de glucocorticoides, aumento del cortisol, también aumenta el cortisol libre, y los minerales corticoides como aldosterona, renina y angiotensina 2 se encuentran aumentadas. ¿Qué cambios morfológicos se producen a nivel renal? Hay un aumento del tamaño de 1 centímetro, ¿sí? El aumento del volumen vascular se debe a las prostaglandina E2, a las prostaglandina I2, al óxido nítrico y la relaxina. La hipertrofia renal se produce por los estrógenos y progesterona y la hidronefrosis por el sistema colector. Entonces, tenemos que el aparato urinario se va masificado. En la mitad del embarazo, el útero crece y suele comprimir sobre todo el uréter derecho y dilatarlo. Entonces eso es bastante habitual encontrar en la mujer embarazada. Tenemos que el filtrado glomerular aumenta de un 40 a un 65%, la tasa de filtrado glomerular aumenta de un 50 a un 85%, y esto se debe a las prostaglandinas E2, prostaglandina I1, óxido nítrico y a la disminución de la endotelina y la relactina. Una cosa muy importante, la creatinina en la mujer embarazada, el valor normal es de 0,4 a 0,7 miligramos por decilitro. Podemos decir hasta 0,8. Una mujer embarazada con 1 de creatinina tiene una patología renal instalada. Por lo tanto, hay que prestar atención al valor de creatinina. Con respecto al ácido úrico, el valor de 2 a 4,5 miligramos por decilitro. Y con respecto a la urea, es de 10 a 20 miligramos por decilitro. ¿Qué ocurre con el metabolismo de sodio y el agua? Aumenta el filtrado glomerular que compensa con el aumento de la reabsorción tubular de sodio. Balance normal de sodio que a pesar de las variaciones de la ingesta por acción de la aldosterona. Cambios en la percepción de la C y el balance es normal, el balance del agua. La función tubular. Hay un aumento en la excreción del ácido úrico. En un comienzo se tomaba como un marcador de hipertensión inducida por el embarazo. Esto ha perdido fuerza y actualmente no se lo toma en cuenta para tal. Hay un aumento de la glucosa por aumento de la filtración, es decir, que habíamos dicho que había una glucosura fisiológica, a no tener en cuenta. Aminoácidos aumenta la excreción urinaria de la glicina, alanina e histamina. ¿Qué ocurre con el eje renina-angiotensina-aldosterona? Aumenta la retina y la angiotensina 2 3 veces más. Las prostaglandinas I2 estimulan la liberación de renina e inhiben la acción de la angiotensina 2 en los vasos. Hay un aumento de aldosterona y retina hasta el tercer trimestre. Luego la renina se pone normal y la aldosterona sigue creciendo. Bueno, con este pequeño resumen, lo que he querido, digamos, algo que parece muy básico, es ponerlos al tanto de los cambios fisiológicos que ocurren en la mujer embarazada, porque nosotros debemos conocerlos para poder hacer una interpretación, para hacer un buen diagnóstico posterior de la patología, implementar diferentes recursos en el tratamiento. Por eso es muy importante conocer tanto a la mujer como a su bebé. Bueno, muchas gracias. Seguimos con las clases más adelante. Hasta luego.